De Celine Méndez. Bueno, mira, Rafael, y una de las cosas que me preocupa, que yo he escuchado de personas envejecientes ya jubiladas, que cuando han pasado a esa situación, que ya no están activos laboralmente, la institución a la cual pertenecía lo excluyen del seguro. ¿Es así? Terrible, o sea, cuando tú más lo Es así. necesitas, te van a excluir del seguro. Miren, señores, eso es inadmisible en ningún país civilizado. No podemos hablar de Estado social y democrático de derecho cuando le estamos quitando a los envejecientes el seguro que le puede servir en un momento para salvar su vida. Bueno, Mira, señor Pou, por ahí hay un tema también de legislación, y perdóname, Rafi. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el código? Que cuando una persona durante 12 meses consecutivos se ha enviado licencia médica a su lugar de trabajo, lo que le corresponde es una desvinculación con una compensación económica que es equivalente a un sueldo por año. Entonces, me das el dinero, pero el dinero se acaba. Y no me dejas ninguna garantía por la razón por la que me estás desvinculando, que es por licencia médica permanente. Entonces hay un tema también de legislación que debemos Claro. verificar. mira, Bueno, pero la legislación la hacen los hombres, señores, y por lo visto quienes tienen en República Dominicana la responsabilidad de legislar, parece que carecen de toda humanidad, definitivamente. un tema altamente importante y seguiremos abordándolo posteriormente, pero ahora nos convoca el cronómetro y tenemos que conversar con Yanis del Villar, experta en gestión humana, y vamos a hablar de un tema igualmente importante como es cómo prepararnos para una entrevista de trabajo. Bienvenida, Yanis. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre, gracias por su invitación. Pues sí, tal cual lo mencionas, hoy vamos a hablar de cómo prepararse antes de una entrevista de trabajo. Ustedes saben que regularmente entendemos que ya solamente por el hecho de que ya eh, pues nos citaron para una entrevista, ya el trabajo es nuestro. Y pues no, la verdad es que este es el primer paso de una serie de depuraciones que se hacen posteriormente y que es determinante el comportamiento en la entrevista para continuar en el proceso. Pero el comportamiento en la entrevista requiere de una preparación. Y lo primero que debemos de hacer en el momento en que nos citan para esta entrevista es revisar el currículum vitae que tenemos, revisar para asegurarnos que está actualizado, ver si todos las experiencias que tenemos ahí son las correctas, si están colocadas en orden correcto, desde el último empleo hasta el primero, si tiene todos los cursos que hemos hecho, toda la preparación académica, pues si está todo correcto, y actualizarlo e imprimirlo para llevarlo, aunque no lo hayan solicitado, solo por si acaso. Siempre es bueno llevar una versión o pues tener una versión en PDF, en WhatsApp, para poder enviarlo por correo electrónico. Eso es la primera parte. Lo segundo es que cuando nos citan para una entrevista, podemos y debemos de solicitarle al entrevistador pues la descripción del puesto para el que vamos a aplicar, si es posible. ¿Por qué? Porque en este momento me da el beneficio de estudiar los requerimientos de la posición para la que voy a ser entrevistada y pues por ende tener respuestas más acertadas, muchísimo más correctas en la entrevista. Algo sumamente importante y que no se debe de quedar es estudiar la empresa. No se imaginan ustedes la diferencia que hace para un reclutador un candidato que conoce de la empresa y otro que no conoce. He visto candidatos que llegan a una empresa y le hacemos preguntas como que cuántas sucursales tenemos nosotros en la ciudad. Teniendo la información en el website, pues no han ido a la web a investigar de la empresa, o si es una empresa de origen dominicano, si es una empresa multinacional. Entonces, es bueno irnos con toda la información de la empresa, con a qué se dedica, cuáles son sus sucursales principales, un poquito de la historia si es posible, y sobre todo, y muy importante, la parte de investigar con alguien que se conozca en caso de que sí, y si no se conoce nadie, pues usar las influencias para quizás algún referido nos pueda
pues informar lo que es el clima laboral dentro de la empresa, porque recuerden que en el momento en que estamos siendo entrevistados para una posición, pues no solamente la empresa me está eligiendo a mí, yo también tengo que elegir la empresa y la empresa también tiene que ofrecerme pues unas condiciones. Entonces yo debo de ir con la suficiente información para yo poder refutar cualquier información que me den, valga la redundancia. Eh, Aparte de esto, debo ir también con una serie de preguntas preparadas. Las preguntas que siempre se hacen en las entrevistas. ¿Cuáles son estas? Las que tienen que ver con competencias que van ligadas al puesto. Ya les hablé de lo que es la descripción del puesto. En la descripción lo que tenemos es el listado de todas las actividades que tiene el puesto, las responsabilidades, los indicadores de gestión y todo lo que va a determinar el buen desempeño del titular del puesto, de la persona que se contrate. Entonces, en este momento yo tengo que ver cuáles son esas competencias que yo tengo y que se acercan a ese perfil que está requiriendo la empresa en este momento. ¿Por qué? Porque seguramente, con seguridad, el reclutador me va a hacer preguntas a mí acerca de eso. Entonces, yo en un análisis de mi currículum vitae, yo voy a identificar si la posición tiene que ver con supervisión. Entonces yo me voy a mi currículum, busco en qué momento de mi historia profesional, laboral, pues yo tuve la oportunidad de desempeñarme en puesto de supervisión y ahí voy sacando los logros principales que obtuve en estas posiciones, cómo yo cambié la posición, qué yo aporté a la empresa, cómo mi trabajo mejoró la posición y la empresa en el tiempo en que lo estuve haciendo. ¿Por qué? Porque las entrevistas en este momento y hace ya mucho tiempo se están haciendo en su mayoría por competencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa tanto la parte de cuánto tiempo tú trabajaste en tal empresa, de dónde, qué tú estudiaste, sino más bien cuáles son tus resultados como colaborador, como empleado, qué fue lo que tú dejaste en la empresa. Entonces yo tengo que ir preparado para que en el momento en que me hagan esas preguntas, pues yo tener la respuesta correcta. No podemos irnos a la guerra desarmados. Y esa es precisamente una de las debilidades muy grandes de los candidatos que nosotros entrevistamos, pues cuando hacemos preguntas de cuáles son las situaciones más difíciles a las que te has enfrentado, pues no saben, ni siquiera tienen en su memoria registrada una situación reciente, difícil, que hayan podido resolver, por mencionarle una de las tantas preguntas que hacemos, que va a depender obviamente de la posición. Así es, Yanis. Mira, te cuento que hace unos años conformé junto a un grupo de amigos una fundación que se llamaba, o se llama, Trabaja RD, que buscábamos exactamente eso, era preparar a esos jóvenes para poder acceder a un primer empleo, pero un primer empleo de calidad, para sacar a esos Claro. jóvenes y migrarlos de la informalidad que está atrapando a los jóvenes en los barrios dominicanos. ¿Y qué nos decían los principales gerentes de recursos humanos del país? Que los jóvenes buscaban un chofer de camión y iban a la entrevista sin licencia de conducir. Sí, sí. Entonces, ¿qué te Sí. dice eso? Que nuestros jóvenes, aunque tengan las capacidades para optar por el puesto, no van con los requisitos ni siquiera, que es lo No. básico. Y es porque no hay una cultura del cumplimiento de los requisitos en el país también. Claro, no se preparan. Y mira, yo me voy más lejos. Nos quedamos solamente, y lamentablemente, porque es muy superficial, nos quedamos en qué ropa me voy a poner, en que Así tengo que es. arreglarme el pelo, en que tengo que maquillarme, en que tengo que vestirme bien para ir a la entrevista, y voy vacío. Les pasa Entonces, hasta a cuando los que hablo de la buscan visa. descripción del puesto, perdón, Hasta a los que buscan visa le pasa. totalmente. Entonces, por eso hago tanto énfasis aquí en estudiar la descripción del puesto. ¿Por qué? Porque es que voy a saber qué responder a cada pregunta, qué contestar a cada pregunta, porque voy a enfocar mi experiencia en esa posición. Se supone que ya cuando me llamaron para la entrevista es porque yo cumplo con un perfil general a nivel de formación académica, a nivel quizá de años de experiencia y a nivel quizá de algunas habilidades. Pero la entrevista es para confirmar eso que el reclutador vio en el currículum vitae. Entonces tengo que asegurarme de que lo que yo diga en la entrevista sea lo mismo que lo que dice el currículum.
porque esa es otra situación y por eso les hablé de estudiar el currículum vitae, revisarlo y tratar de justificar los gaps de tiempos de trabajo. O sea, lamentablemente, a veces duramos 5 años sin trabajar porque nos dedicamos a un proyecto personal y pues cuando nos preguntan no sabemos responder o contestamos con una mentira. ¿Por qué? Porque ni siquiera investigamos la forma de cómo manejar esta situación. Entonces, la preparación aquí es qué busca la empresa, a qué tipo de empresa me estoy dirigiendo, qué tipo de empresa, cuál es el clima de esa empresa. ¿Es la empresa lo que yo busco? Entonces me voy a la entrevista ya con mi perfil completamente preparado para que cuando el reclutador me haga preguntas, yo pueda responder lo mismo que está en el currículum. Yanis. Y como último punto, ¿sí? Sí, interesantísimo. Tenemos que hacerlo muy breve porque ya debemos irnos. Lamentablemente el tiempo es un dictador y dinos la última parte, punto, la última recomendación y compártenos tus redes también. Claro, la última recomendación es siempre hagan, aunque sea una pregunta, lleven aunque sea una pregunta acerca de la empresa o de la proyección de crecimiento de la empresa. Tienen que llevar una pregunta para que la hagan al final de la entrevista. O no ponga que usted es proactivo en su currículum y si no investigó nada de la empresa. Exacto. Y póngase un perfume así discreto. Sí, póngase un perfume discreto. Compártenos tus redes, Yanis. @Yanis del Villar en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar. Yanis con J, J-A-N-I-S-E, del Villar. Ya saben, y ahí amigos. Están todos mis contactos. Ya saben, nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen por las redes, contáctense con Yanis si quieren más recomendaciones sobre este importante tema. Nosotros continuamos